Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, en este ciclo especial en cuarentena. Vamos a charlar con Ariel Greiser, que es presidente de la Cámara Argentina de Internet, CABASE. Ariel, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Muchas gracias por contactarme. Muy bien. En 2020 el gobierno nacional tomó una serie de decisiones bastante profundas en el ámbito de la regulación de las telecomunicaciones, la declaración de servicio público primero a través de un decreto de necesidad y urgencia, y luego la reglamentación de ese decreto con, por un lado, una autorización de incrementos de entre el 5 y el 8% en las tarifas que ahora llamamos, que antes llamábamos precios, y por otro lado, la creación de la prestación básica universal que prevé unos servicios mínimos entre 150 y 700 pesos. ¿Cómo impactan estas decisiones en los proveedores de Internet y en el ecosistema en general? Bueno, como una bomba, vamos a empezar así, como una bomba. Impactan mal, ¿sí? Primero, impactó mal la definición de servicio público, porque fue un mercado y salvo la telefonía básica, que fue una concesión del Estado, el resto nacimos en competencia y nacimos licenciados, con lo cual salir de un mercado en competencia y licenciado a una solución, como diría Lelutier, mistonga, ¿sí? Entre tango y milonga, de servicio público, pero esencial, y en competencia, es muy complejo, digamos. Y que hasta ahora lo único que vimos fue la necesidad de regular precios. Yo sigo diciendo precios, José, no voy a aceptar la palabra tarifa por ahora. Nos parece que la verdad es, había otras maneras de podernos poner de acuerdo en esta circunstancia. Todas nuestras empresas hemos hecho un gran esfuerzo durante la cuarentena y la pandemia, aumentando nuestras redes en infraestructura para soportar un 40% promedio más de consumo, con lo cual tuvimos que salir a comprar mayor capacidad y salir a hacer más inversiones. En el mismo tiempo también tuvimos una congelación de nuestros precios, ¿sí? Esto ha afectado negativamente a la industria, muy mal. ¿Por qué? Porque también el decreto que congeló los precios inhibió el corte de servicios por falta de pago. Entonces, hasta 6 meses de falta de pago. Esto implica que alguien que dejó de pagar la factura por 6 meses y cuando quiere que se le restablezca el servicio o volver, no va a pagar 6 meses atrasados, se va a ir a otro prestador. Lo que ha funcionado en nuestra Argentina muy bien con la inversión de todos los privados, tanto pyme como grandes compañías, hemos llegado al 67% de penetración en hogares en Internet. Con lo cual, lo que queremos es, y nos ha llevado hasta acá, la competencia efectiva. Es cierto que falta un 37% y que hay que ver cómo resolverlo, pero también faltan otros servicios que sí son públicos y monopólicos, como luz, el agua, las cloacas. Estos otros puntos no han sido resueltos y por ser un servicio público no se resolvieron, digamos, ¿no es cierto? Entonces, primero esto con respecto a la primera etapa, digamos, ¿sí? Ahora, digamos, el descongelamiento con un 5 o un 8% de diferencia, depende del tamaño de la empresa. Y luego la creación del PBU, han sido 12 medidas de vuelta que cayeron como una bomba, erradas totalmente, con una falta de conocimiento de cómo opera este sector, una falta de conocimiento de algo que nos prometieron que iban a tener en cuenta, que era entender los costos de esto. Esto fue tomado en una fecha a las apuradas, sin ese análisis de costo, con una decisión que entiendo ha sido de otro estilo y que la verdad no refleja y va a fundir a la mayoría de las pymes y cooperativas que no tengan espalda financiera. De hecho, hace un rato estuve hablando con uno del interior del país que decía, yo dejo de atender residencial, ya está, no atiendo más a residencial, voy a dejar 5.000 clientes sin servicio donde yo doy, porque no lo puedo soportar. No pago ni siquiera el ancho de banda, mucho menos la camioneta, la gente, los sueldos, el IVA, no pago nada. ¿Por qué? Porque doy servicio en zonas que la mayoría va a poder acogerse a este plan de PBU. Y con esa plata prefiero no dar servicio.
esto va a pasar a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que realmente, vuelvo a reiterar, esto nos cayó como una bomba. Vos hablabas y describías con mucha precisión, me parece, lo que sucede en el ámbito de las empresas, digamos. Ahora, nosotros estamos hablando de un sector en el que, creo yo, más que en muchos otros, la empresa es apenas un mediador, digamos, ¿no? Porque está prestándole un servicio de conectividad a sus clientes, pero sus clientes usan esa conectividad para muchísimas cosas, ¿no es cierto? Para trabajar, por ejemplo, para educarse, como lo hemos visto todo este tiempo. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto del ecosistema, digamos, ¿no? Donde están los usuarios, donde hay muchísimos proveedores de otros servicios que van sobre esas redes de conectividad? ¿Tienen alguna cuantificación de ese posible daño? Mirá, para mí es muy importante que se entienda, y yo creo que por lo menos me di cuenta que el gobierno no entiende cómo funciona Internet. Porque hoy lo que es más costoso es el costo de transporte y no el costo del Internet, como se llamaba antes, ¿sí? Y entonces, el mayor problema es que hoy el costo del transporte es superior al costo que ellos han puesto en esa tabla, en esas condiciones, con lo cual es de imposible cumplimiento. Entonces, tanto las escuelas, las universidades, digamos, nosotros en Cabase hemos desarrollado, y vos lo sabés muy bien, una red de puntos de intercambio de tráfico a lo largo y a lo ancho del país, llevando condiciones mejores a cada uno de los extremos y generando, con el mismo modelo que funciona Internet a nivel mundial, representándolo en la Argentina. Es decir, que no haga falta que todo el tráfico venga a Buenos Aires, que en cada región el tráfico se pueda intercambiar en cada región, pero si los costos de la última milla para llegar a ese punto son mayores que el abono que yo le voy a cobrar a un cliente, no lo puedo pagar. Entonces, ni las universidades van a poder permitir que sus alumnos fuera de la universidad tengan acceso a buen contenido, ni las escuelas, porque no va a funcionar la estructura mayorista ni la minorista. Entonces, y ni hablar del entretenimiento, digamos, nadie va a permitir que por su red que pierde plata funcionen terceras aplicaciones, y yo fui un primer defensor y soy un primer defensor de la neutralidad de la red, pero antes de que nos fundamos no hay neutralidad, digamos, esto es una dicotomía muy fuerte, ¿sí? Digamos, es una coyuntura que nos pone en una situación muy extrema, digamos. No vamos a permitir que por una persona que tiene un enlace de 5 megas y que paga 700 pesos, que no paga la estructura, él contrate algún servicio superior a ese valor varias veces y venga a quejarse de que no funciona. Bueno, lo que dicen las listas y lo que estamos hablando con muchos de nuestros miembros y asociados es equipo que se rompe no se repone, enlace que se cae no se levanta, digamos, porque no se puede pagar la estructura. Entonces, no solamente el entretenimiento, sino, como vos preguntabas bien, toda la estructura se va a ver afectada si no hay capacidad de pagar el mantenimiento de las redes, siquiera, ¿sí? Ariela, Argentina no es el único país enorme, no es el único país que tiene proveedores grandes, proveedores chicos, cooperativas, pymes, emprendedores. No es el único país que ha sufrido el coronavirus, no es el único país que está aunque ahí ya podríamos discutir un poco, en crisis económica desde hace varios años. Y es un país que aplica este tipo de regulaciones. ¿Qué alternativas había? ¿Qué otros modelos, qué otras fuentes de inspiración había para resolver en todo caso lo que el gobierno dice que está resolviendo con estas cuestiones? No sé, el acceso de la población más vulnerable, cierta, digamos, beneficio temporal para atenuar el impacto de la pandemia, etcétera, etcétera. Bien, José, es una muy buena pregunta esa, porque en nuestras múltiples presentaciones al ENACOM y a los distintos estamentos de gobierno desde que surgió la cuarentena, nosotros sugerimos, primero, una regulación asimétrica y segundo, un plan de desarrollo de infraestructura nacional, porque, y les dimos además como ejemplo la regulación asimétrica que se trabajó en Brasil durante el gobierno de Lula, por el cual las pymes
proveedoras de Internet de Brasil, de ser un puñado y tener un par de miles de abonados, pasaron a ser 15.000, y que todas pasaron de tener 1.000 abonados a tener 10.000, 12.000, 15.000, en un mercado que se consolidó fuerte y que permitió el desarrollo de una estructura de fibra óptica al hogar mucho más grande que la nuestra. A pesar de que la nuestra sigue creciendo, pero viene atrasada por todas estas condiciones y por falta de esto que yo te menciono como un plan no solamente infraestructura pasiva, sino de desarrollo nacional de la infraestructura, porque hoy es más difícil conseguir un permiso de un municipio o de un ente del gobierno como ferrocarriles o una ruta para cruzar una avenida, para cruzar la vía del tren o para que te dejen usar el espacio aéreo para invertir y poner fibra óptica, que la inversión necesaria que decidió seguramente alguna pyme o cooperativa del lugar para hacer el despliegue. En plata y en tiempo, hoy esos son los principales puntos que frenan el desarrollo de Internet en la Argentina. Y estamos hablando de llegar a de mejorar la cantidad, y de hecho vos sabés que nosotros en Cavase emitimos un reporte que es el Cavase Index 2 veces por año, y lo habíamos hecho justo un par de días antes de entrar en cuarentena, y habíamos mostrado que el promedio de ancho de banda nacional había crecido a 37 megas. ¿Sí? Y que teníamos más de 1.200.000 hogares ya conectados y contratando fibra óptica, pero que la fibra óptica pasaba por más de 5 millones de hogares. Entonces, un poco la discusión, y parte fue nuestro planteo, en algunos lugares hay que subsidiar la oferta y en otros hay que subsidiar la demanda. Y no son las mismas condiciones en cada lugar. Y por eso nosotros le sugerimos al Estado Nacional estas asimetrías, porque por tipo de tecnología, por ubicación física, por tipo de mercado, por competencia, si estoy solo, si hay competidores en la misma localidad, había que analizar de otra manera y no hacer esto que salió. ¿Sí? No sé si Ariel, fui clarísimo, claro. muy, muy claro. Te agradezco mucho. Gracias, José. Gracias por la entrevista. A las órdenes. Hablábamos con Ariel Greiser, que es presidente de la Cámara Argentina de Internet, Cavase. Ya volvemos. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones. Ahora vamos a charlar con Rodolfo Bianchi, que es vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet, CAPI. Rodolfo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va, José? Un gusto saludarte. Rodolfo, en los últimos tiempos hubo varias decisiones gubernamentales, aquel decreto de necesidad de urgencia que declara servicio público, competencia y con otros adjetivos a las telecomunicaciones, algunas reglamentaciones más recientes, que son las que prácticamente congelan nuevamente las tarifas porque habilitan un incremento del 5 al 8% en el costo de estos servicios, en el precio de estos servicios. Y por otro lado, tal vez la decisión más relevante, esta creación de la prestación básica universal, que de hecho está prevista para un número muy, muy importante, más de 10 millones de personas, tal vez bastante más, con servicios a entre 150 y 700 pesos. ¿Cómo les impacta esto a ustedes? Bueno, la verdad es que el impacto es bastante negativo en general y el ánimo está muy caldeado, hay que decirlo. No hay ISP que esté conforme con estas medidas. La visión es que se nos pide todo a los ISPs y el gobierno no pone nada. Por ejemplo, vos sabés que hay un fondo de subsidio universal que tiene mucho dinero porque se viene juntando desde hace décadas
y de eso no se pone nada. Es decir, pones una prestación básica universal, tenés un subsidio universal y no se te ocurre conectarlo. Realmente es absurdo. ¿Qué hubiese sido lógico? Decir, mira, la internet cuesta 1.000, creemos que debería costar 700, que los 700 los ponga el que necesita el servicio y la diferencia te la pagamos desde el fondo. Eso hubiese sido una medida bastante sencilla de implementar, porque está la tarjeta esta que te dan con el IFE, vos la acreditarías la diferencia, digamos, de alguna manera pondríamos el hombro todos juntos. No está pasando eso. ¿Qué otra cosa podríamos haber hecho? Podríamos haber dicho, mira, vos venías pagando esto, ahora, venías cobrando esto, perdón, ahora te pedimos que cobres esto, pero te ayudamos, el IVA en vez de ser del 21 te lo bajamos al 10,5, te sacamos el IVA. Entonces lo que te entra limpio, le ponemos el hombro entre los dos. No pasa eso. Acá el único que tiene que poner el hombro es el ISP. El Estado mira para el costado como desentendido. Y eso nos tiene muy, muy preocupados, porque es como que nuestras empresas son una vaca flaca que ya no da más y le siguen queriendo sacar la leche, y realmente nos tiene preocupados porque vamos rumbo a extinguirnos. Y acá entendámoslo, en el largo plazo los perjudicados somos todos. Vos me decís, no, porque, a ver, el usuario final va a sacar provecho de esta situación. ¿Cuánto? 3 meses, 6 meses, 1 año, hasta que se fundan todos los ISP. Cuando se fundan todos los ISP, no pasa más nada. Es decir, ponele que te alcanza los 700 pesos o 600, te alcanzan para no fundirte. Digamos, podés seguir comiendo, a lo mejor mantenés para alcanzar a comprar la internet que tenés que retransmitir, ¿no? Pero no te da para reinvertir. Es decir, en el cortísimo plazo nos están condenando a no hacer renovación tecnológica. ¿Cuándo va a llegar el 5G a la Argentina? Si no tenemos implementado el 4G y las empresas no quieren reinvertir. ¿Cuándo vamos a llegar a las localidades que te son adversas económicamente si no tenés ningún incentivo para hacerlo en ese sentido? ARSAT, la empresa del Estado, te cobra 447 pesos el mega. Y yo tengo que vender 5 megas a 700 pesos. Explícame vos cómo sé. 5 por 447 te da 2.000 y pico. Puedes decir, no, pero hay un reuso. Mirá, la verdad es que el reuso se da cuando vos das planes de 100 megas, ¿no? Entonces, capaz que el usuario tiene un plan de 100 megas, pero te termina consumiendo 5, 8, 10 megas. No está permanentemente consumiendo los 100 megas. Cuando vas a pagar un plan de 5 megas, a lo mejor no te consume los 5, pero te consume 3 o 4, créeme. Como muy poco 2. Es decir, el reuso que se puede dar es mucho menor en planes chicos. Entonces, en definitiva, suponete que fueran 2 para hacer un cálculo razonable. 2 por 447, estamos hablando de casi 900 pesos y nosotros tenemos que cobrar 700. Tenemos que pagar los impuestos, porque el IVA, ARSAT no te vende con IVA, y vos cuando vendés se te complica, tenés que pagar tu IVA, y encima... olvídate de que vayas a ver, estás vendiendo por debajo de tu costo, ¿no? De ahí para adelante, es decir, no como, no puedo pagar el teléfono con el que te tengo que atender, realmente los números no dan de ninguna forma. Entonces, lo primero que vemos es que acá estamos obligados a poner el hombro solamente las pymes que damos servicios de Internet. No se plantea en ningún momento que tengamos la posibilidad de hacerlo juntos, ¿no? Por otro lado, el aumento de precios, y realmente está muy por debajo de lo que esperábamos, pero muy por debajo. Es decir, esperábamos más de un 30% de posibilidad de ajuste. Si vos ves lo que ha subido, te digo el dólar, te digo los equipos, si querés especificarlo, lo que nosotros compramos la internet como mayoristas, a los mayoristas, digamos, los sueldos que hemos tenido que subir, y de ahí en adelante, ¿no? El paquete de azúcar, la nafta, lo que vos quieras incluir, todo ha subido en el orden del 30% o más. Y nosotros tenemos que subir el 5 o el 8%. Realmente no hay, digamos, sería bueno que nos expliquen de dónde sacaron ese cálculo. ¿Cómo hicieron para decir, no, lo correcto sería que si no aumentaste desde marzo, aumenté solamente el 5, y si no aumentaste desde el año pasado, aumenté solamente el 8? Si la inflación mensual está en el orden del 2 o el 3%, ¿cómo haces en un año para aumentar solo el 8? Rodolfo,
si tuvieras que trazar un perfil de los asociados a CAPI, digamos, ¿qué características tienen esas empresas, esos emprendedores? ¿Dónde están? ¿Cuántos clientes? ¿Cómo se financian? Dale, fenómeno. Mira, en la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet pone el acento en esa P de pequeños, ¿no? Nosotros en general somos empresas del interior del país, muchas veces del interior, del interior profundo, ¿no? Te hablo de un ISP que trabaja en un pueblito de menos de 1000 habitantes, que puede llegar a tener 80, 100 clientes, 100 abonados en su servicio. Ellos son asociados de nuestra cámara. Muchos no le da la cuota para pagar en nuestra cámara, te cuento. Y en general somos ISPs que hacemos absolutamente todo, ¿sí? Si bien hay algunos ISPs más grandes que pueden llegar a tener, por decirte, 20 empleados, un equipo en esa magnitud, 20, 30, algunos están en más de una ciudad, pero la gran mayoría de los asociados de CAPI son de una pequeña ciudad, son vecinos de esa comunidad, no es que viene una multinacional y se pone ahí, no, no, ellos necesitaban Internet para resolver su problemática personal, trajeron Internet y se ponen a dar servicio. Lo tenés a la mañana subido en una torre, orientando una antena, a la tarde encontrándose a Doña Porota en el supermercado, en el mercadito, que le dice, che, ya que te veo te pago, ¿no es cierto?, haciendo absolutamente toda la gestión del ISP, y ahora además tiene que estar entretenido llenando papeles, porque una cosa que no se dice es que esta reglamentación nos agrega más papelitos para llenar, ¿no? Uh-huh. Rodolfo, ¿y cómo se le explica a esos clientes, tal vez por esa cercanía es más simple, que eso que por ahí es presentado como algo bueno, que es no vas a tener que pagar más caro, te vamos a bajar el costo del servicio, vas a tener derecho a... ¿Cómo se le explica que técnicamente, fácticamente, eso es muy difícil de sostener en el tiempo? Bueno, la verdad es que hay gente que no lo quiere entender y no te quiere escuchar directamente, ¿no? Entonces, al que te presta atención un rato, generalmente te quiere colaborar, te quiere ayudar, porque se dan cuenta que en el corto plazo se va a quedar sin un servicio que le es imprescindible. Y convengamos, acá nadie está pensando que estas medidas van a favorecer a un pequeño pueblo del interior. La verdad que acá estamos hablando de las grandes urbes, donde hay una gran densidad, que producto de esa gran densidad y ese volumen, los números te pueden llegar a seguir dando. Pero cuando vos tenés una casa por manzana, en promedio, en un pueblo que es muy, muy chiquitito, donde en una misma manzana puede haber, ponerle 4 o 5 casas, ponerle 8 casas, ¿no? En la densidad del pueblo. Y realmente los números no nos dan y no está planteado. Como está planteado actualmente, no vislumbramos que esto vaya a servir. Deberían poderse tomar otras medidas que ayuden y que sean más efectivas. Yo en un ratito ya te he mencionado 3 o 4, Uh-huh. que las pensás un momento y te decís, claro, tiene lógica, ¿no es cierto? Tenías subsidio universal, prestación básica universal, conectemos esas dos cosas. Bueno, nadie se tomó la molestia de hacerlo. Rodolfo, ustedes tenían una agenda como Cámara que tenía que ver con el crecimiento, el desarrollo y que planteaba cuáles eran los principales o algunos de los obstáculos principales a ese crecimiento, ese desarrollo, crecimiento de las redes, desarrollo de nuevos clientes, mejora del servicio, que tiene que ver con algo bastante básico que la gente no puede creer que sea un impedimento, que es el acceso a postes, ¿sí? A los postes que ya están en la vía pública para poder ahí colgar la fibra, los cables o los dispositivos inalámbricos. Además, en los últimos tiempos hubo un nuevo reglamento de lo que técnicamente se llama infraestructura pasiva que regularía o debería regular el uso de esos postes. Ustedes, obviamente todo esto que venimos conversando, corrió esa discusión, pero un párrafo sobre ese nuevo reglamento. Sí, como decís, la reglamentación esa salió a principio de semana. Sobre el viernes a última hora salieron estas otras dos reglamentaciones y era una discusión importante la que estábamos llevando hasta que lo urgente nos tapó lo importante, ¿no? Suponete que nosotros pudiéramos recomponer el esquema de un ISP para que no tengamos que financiar nosotros la operación, que consigamos mantener esto rentable, lo que hoy no parece ser cierto. La verdad es que esta nueva reglamentación nos solucionó bastante poco. Fue tímida, digamos, no fue al fondo de la cuestión.
La mayoría de los postes que hay en la Argentina pertenecen a empresas eléctricas que no fueron alcanzados de forma directa por esta reglamentación. ¿Qué sería lo lógico? Si en una manzana vos tenés 3 postes, usémoslos. Como está planteada esta reglamentación, te dice, mira, dependiendo de quién sean los postes, los vas a poder usar o no. Y no tiene lógica. Por varios principios, ¿no? Uno económico, urbanístico, al que a vos te guste. Mira, lo lógico sería hacer como se hace en Colombia, donde vos tenés un poste donde, dependiendo de la altura, ¿qué servicio tenés? Alta tensión arriba, tensión domiciliaria más abajo, y todo lo que son corrientes débiles, ¿no es cierto? La fibra óptica y demás, bien abajo. Eso es una buena iniciativa a copiar. Y todo el mundo podría usar un poste, y si un poste no está habilitado para tener las 3 cosas, pues cambiemos ese poste, ocupemos un solo espacio en la vereda del vecino, con un poste que te permita poner todo eso, que permita toda esa infraestructura, y pongamos ahí varios ISPs, porque lo importante acá es romper con los monopolios. El problema de la Internet en la Argentina es que alguien se agarró de los postes, en cada comunidad puede ser alguien distinto, no es una sola empresa, son distintas empresas, en cada comunidad hay alguien que agarró ese monopolio y ese es el único que puede usar los postes para dar fibra óptica. Problema de los ISPs que en general nacimos dando inalámbrico es que con inalámbrico hoy tenemos mayores costos y menores prestaciones. Entonces, con mayores costos podemos dar un servicio de inferior calidad o que nos cuesta muchísimo más mantener una calidad uniforme. Entonces, por supuesto, el que tiene acceso a los postes, el que tiene ese monopolio en el uso de los postes, es el que a la larga va a terminar reinando. ¿Por qué? Porque tiene menores costos, porque le cuesta mucho menos dar un servicio de igual calidad a la que tenemos que dar los que solamente tenemos wireless. Rodolfo, muchas gracias. Encantado, José. Hasta luego, un gusto. Hablábamos con Rodolfo Bianchi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet, CAPI. Nosotros nos vemos la próxima. Gracias.